Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eustaquio Caballero Cortés. Soy miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Y en esta ocasión quisiera platicar un poco acerca del cumplimiento que deriva de los servicios especializados, que como bien sabemos, pues nace en el ejercicio de 2021, en donde el 24 de abril de 2021 propiamente se publicó la reforma relativa a estos servicios especializados, que si bien su obligación de cumplimiento pues nace a partir del 1 de agosto de ese mismo año, la realidad es que a la fecha pues se tienen algunas situaciones particulares que creo conveniente analizar a la luz propiamente de las repercusiones que puede tener tanto en las deducciones como en el acreditamiento del impuesto al valor agregado. Iniciando con el hecho de que en el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo se estableció que pues bueno, hay una responsabilidad solidaria respecto del contratista con el contratante cuando el contratista no cumpla adecuadamente con las obligaciones que nacen de la relación con sus trabajadores. Entonces, en este caso, el contratante tendría esa obligación solidaria que no queda claro en la ley el alcance ni qué tipo de obligaciones derivarían, pero sin embargo, pues ahí está, en la propia ley manifestado, ¿no? Buscando una correlación fiscal, en efecto, en el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo de los requisitos para las deducciones autorizadas, se señala que el contratante debe de verificar que el contratista esté registrado en el REPSE como un proveedor de servicios especializados, y señala la obligación del contratante de obtener algunos documentos cuando realice el pago de dichos servicios especializados, como son los comprobantes de nóminas de los trabajadores que les prestaron servicios en el periodo por el cual realiza el pago, el comprobante de pago ante el SAT de las retenciones realizadas a dichos trabajadores y los pagos de IMSS e Infonavit. Aquí cabe hacer el señalamiento de que si bien es cierto, habla de que esa documental se debe de recabar al momento del pago de la contraprestación, la realidad es que considero que esa documental, en principio lo relativo al registro ante el REPSE, pues debe ser antes de la prestación del servicio, porque ya cuando se prestó el servicio y cuando se paga, pues considero muy inoportuno que se dé la sorpresa de que no esté registrado como servicio especializado cuando ya los eventos de hecho y de pago pues ya están solventados. Entonces sería conveniente hacerlo previo a la contratación del servicio. Ahora bien, respecto del plazo para recabar los comprobantes de nóminas, el pago del IMSS, las retenciones, el Infonavit, en la ley de impuestos sobre la renta no señala dicho plazo, por lo cual podría interpretarse que al ser un requisito de las deducciones autorizadas pudiera obtenerse hasta la fecha de la declaración anual. Eso creo que finalmente se cumpliría con la obtención de los documentos en cualquier momento durante el ejercicio, propiamente hasta antes de la presentación de dicha declaración. Puede caber que no se recabe la documentación no porque el contratante no lo solicitó, sino porque el contratista se rehusó a entregarlo. Bueno, el mismo artículo 27 establece la obligación del contratista de entregar esta documental. Otra de las obligaciones en materia del impuesto al valor agregado pues es que el contratante debe de recabar el comprobante de pago del impuesto al valor agregado y ahí sí se establece un plazo, y el plazo es el último día del mes siguiente al cual se realizó el pago de la contraprestación. Incluso se establece que cuando no se recabe la documentación en el plazo señalado, el contratante debe de presentar una declaración complementaria para disminuir el IVA acreditable que realizó indebidamente y desde luego pues, pagar la diferencia con los consecuentes accesorios. En ese sentido es de vital importancia establecer un cronograma de revisión de la obtención de la documental, porque siendo estrictos, si la ley señala que el plazo para recabar la documental es el último día del mes siguiente, la realidad es que en el primer día del
tercer mes en el cual se realizó el pago, pues en automático ya se estaría cayendo en incumplimiento y deberían enterarse las diferencias junto con los accesorios. Y aquí cabe una gran pregunta, y la pregunta es, ¿cuál es el elemento que evidencia la fecha de recepción de la documentación que señala la ley del impuesto al valor agregado? La realidad es que no existe en la ley cuál es el elemento probatorio que demuestre la fecha en que se obtuvo la documentación. Tampoco definió la ley el medio de entrega de la documentación. Entonces aquí hay que hacer uso de los elementos comunes de transferencia de información. Puede ser entrega física de los documentos, recomendable un acuse de recibo de dicha documental, o puede ser por correo electrónico. Tener en cuenta que en el correo electrónico se deja de manifiesto la fecha en que se recibe dicho correo y consecuentemente pues existirá el elemento probatorio para definir si se cumplió o no cumplió en la fecha que señalen las disposiciones fiscales. En ese sentido, y ya para tener un poco más de elementos de decisión en el seguimiento, es muy recomendable que se considere que si no se recaba la documental que señala tanto la ley del impuesto sobre la renta como la ley del impuesto a valor agregado, se tendría la consecuencia de la no deducibilidad de esos pagos con el 30% de costo adicional más un 16% del IVA no acreditable. Desde luego habría otros elementos, como por ejemplo el que se pudiera configurar como un responsable solidario por no haberse verificado el cumplimiento de las obligaciones con relación a los trabajadores del contratista, o pudiera en caso extremo el contratista ser suspendido o cancelado su registro por no dar cumplimiento a lo que mandata la ley. Además, como el mismo Código Fiscal de la Federación establece, que puede haber una sanción de 150,000 a 300,000 pesos por cada obligación no cumplida. No queda claro qué se entiende por cada obligación. Pudiera ser que una obligación sea lo relativo al cumplimiento en materia de impuestos sobre la renta y que otra obligación pudiera ser en materia de impuesto al valor agregado, lo cual serían aproximadamente 600,000 pesos. Pero pudiera ser exponencial, que la obligación sea por cada documento que debió haber entregado y no cumplió, lo cual puede ser muy gravoso para el contratista en caso de no entregar los documentos que se señalan. En ese sentido, y a efectos de que se pueda dar seguimiento a estas obligaciones y cumplimientos, es muy recomendable que se lleve una bitácora de pagos que se realicen en el mes a proveedores con servicios especializados y que por cada pago se lleve un seguimiento puntual de la fecha en que se deberían obtener los comprobantes. En el entendido de que, por ejemplo, si un servicio especializado se presta en el mes de enero, lo más que se podría obtener en el mes de enero serían los recibos de nóminas de los trabajadores que prestaron servicios en ese mes. El pago de las retenciones y el pago del IVA y del IMSS sería en el mes siguiente, porque los pagos de contribuciones mensuales se enteran a más tardar el día 17 del mes siguiente, y el pago del Infonavit en ocasiones puede ser hasta el tercer mes, porque es cada bimestre. Entonces, esos plazos es conveniente mantenerlos en un calendario muy bien definido para evitar que se olvide o que no se le dé seguimiento y caer en los incumplimientos de ley que, como ya comenté, pues pueden ser bastante gravosos tanto para el contratante como para el contratista. Uno, por no hacer deducible o acreditable los montos que se hayan pagado, y el contratista pues caer en el supuesto de infracción con las respectivas multas que eventualmente pueden ser bastante costosas, ¿no? En ese sentido, la recomendación pues es tener puntual entendimiento de cada uno de los elementos de cumplimiento que se tienen que hacer por cada pago de estos servicios especializados y no fallar en la obtención de cada uno de los documentos para con la finalidad de que en un caso de una revisión pues se tengan los elementos suficientes para defender tanto la deducibilidad como el acreditamiento del IVA por parte del contratante. Pues esperando que esta información, plática, que seguramente ya conocen derivado de la reforma, sea de beneficio, pues les agradezco su atención y pues aquí quedamos a la orden en cualquier duda. Muchas gracias.